Bien, queridos amigos, vamos a ver en este día la estructura ontológica del ser humano. En la primera clase hemos visto la estructura del origen trinitario del hombre, donde hemos descubierto cómo es nuestro origen, nuestro centro, nuestra consecuencia y también pues lo que va a significar hoy. Ya vamos adentrándonos cómo es que el ser humano creado, como nos dice el Génesis en sus capítulos 1 y 2, va a ser el centro de la creación, el hombre. Y a partir de esta fe cristiana, pues nos vamos a entender que el hombre ha sido creado a su imagen y semejanza, nos dice, ¿no? Esto es interesante. ¿Cuál es la imagen? ¿Cuál es la semejanza que nosotros tenemos de parte de Dios? Obviamente, a lo largo de toda la estructura y creación y sistematización del- de la antropología y de toda la dogmática católica, pues ha habido una serie de conflictos, porque obviamente la filosofía también ha avanzado en su desarrollo de pensamientos, ¿no? Incluso algunos lo ponen al hombre constituido como alma y cuerpo, ¿no? Siendo a veces la ponen al alma como como que estuviese encarcelada. Otros se van al extremo, quitan la existencia del alma y solo se quedan con el cuerpo. Son biologistas o fisicistas, ¿no? Que se quedan solo por una parte. Pero nosotros vamos hoy a descubrir algo más profundo, ¿no? Queremos, porque nuestra fe nos ayuda con su inteligencia a descubrir la revelación cristiana, ¿no? Pero también vamos a descubrir que hay un problema a lo largo de la historia y en nosotros, ¿no? Porque si decimos, si somos creados, cómo es que somos? Solo veo el cuerpo, ¿no? Es lo que logramos vernos, ¿no? Pero nos, por revelación sabemos que también tenemos un alma, ¿no? Entonces, a partir de la experiencia que tiene el hombre en la muerte, descubre que está constituido por también algo que lo anima, ¿no? Y cuando hay pues la muerte, hay algo que ya no está funcionando este principio, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el año 45 antes de Cristo, Marco Tulio Cicerón, en uno de sus escritos, nos dice acerca del alma, ¿no? ¿Qué es esta realidad del alma? Se pregunta. ¿Dónde está? ¿De dónde viene? No está en absoluto de acuerdo, ¿no? Entonces, ¿de dónde está? ¿En qué parte? ¿No? ¿En la cabeza, en el corazón, en todo el cuerpo? No se logra entender o comprender Marco Tulio Cicerón, que es un filósofo, ¿no? Y si lo trasladamos esa misma expresión a hoy, a este 2021, vamos a ver si nosotros somos capaces de formularnos dónde está nuestra alma, cuál es nuestro cuerpo, cuál es nuestra constitución ontológica como seres humanos, ¿no? Entonces ahí es por eso que se lanza este problema, ¿no? De alma y cuerpo, ¿no? Que va a partir de la religión, ¿no? Vamos a entender que el espíritu humanado y la divinización del ser humano, ¿no? Entonces, vamos a permitirnos un análisis de este cuerpo y del alma, ¿no? En nosotros, si revisamos en el primer testamento o en el Antiguo Testamento, como lo queramos llamar, vamos a encontrar que en la Biblia al hombre lo pone con distintas condiciones, ¿no? Por ejemplo, dice que formó al ser humano y le infundió un aliento de vida, ¿no? El nefes, porque la Biblia está pues escrita en idiomas antiguos, tanto en arameo y hebreo, y nos dice el nefes, ¿no? Es este aliento de vida sujeto
a una vida corporal y de los deseos. También pues interviene el ruaj, ¿no? Es la realidad espiritual del ser humano y también el basar, ¿no? Es la condición de tener una transitoriedad de criatura, ¿no? Y el Lev también nos va a poner esto como una libertad personal de decisión. Entonces, miren cómo va formando Dios a imagen y semejanza con esta grandiosa unidad global del hombre, a imagen de Dios, ¿no? Está el nefes, el ruaj, el basar y el lev. Son palabras que, como les he indicado, nos van a indicar pues que el hombre es una grandiosa unidad global basada en la imagen de Dios, ¿sí? Entonces, vamos avanzando y en el Nuevo Testamento vamos a descubrir en la persona de Jesucristo, que es el Espíritu encarnado, es la imagen original de Dios. El ser humano, pues, es la imagen de esta imagen de Dios. ¿Sí? Entonces, pareciera pura copia, pero no es así, sino que somos imagen de esto, ¿no? Entonces, lo que en toda la tradición cristiana va a dominar la concepción hebraica, ¿no? De descubrirnos como esta unidad, ¿no? Especialmente lo que va a dominar, ¿no? El cuerpo, el alma, ¿ya? Entonces, la antropología se va a desarrollar todo el tiempo así. Después de la muerte, el alma sobrevive, ya que es inmortal, mientras el cuerpo se descompone. Y en el juicio final, el cuerpo resucita y se une al alma. Eso es lo que hemos aprendido y estamos bien convencidos, ¿no? Pero hay un problemita aquí, porque hay una concesión dualista. Es como que decimos que hay una unidad y a la vez hay una dualidad, ¿no? Entonces, ¿son uno o dos? ¿Qué pasa con nosotros, el ser humano? ¿Somos uno o dos? Entonces, la filosofía va a encargarse también de dividir, ¿no? Descartes va a dividir, por ejemplo, al ser humano en una realidad pensante y en una realidad extensa, ¿ya? Entonces eso va a perdurar y va a generar todavía más esta división de materialista, ¿no? Donde somos puramente cuerpo, ¿no? Si nos hemos sido creados bien, pero en un momento este cuerpo vamos a quedarnos ahí sin vida y no ha pasado nada, ¿no? Entonces, eso es un materialismo puro, es un fenómeno que está pesando mucho también hoy por hoy, no es que es cosa del pasado, y también vamos a descubrir que otros, en cambio, que el fenómeno del alma va a destacarse por la cuestión de su libertad, de su conciencia y de su psique, ¿no? Del modo de su mente, ¿no? Entonces, ¿qué le compete a nosotros como cristianos? ¿Qué le compete a la antropología subrayar esto? No, no vamos a irnos ni al uno extremo ni al otro extremo, sino más bien vamos a coger el correcto camino que nos enseña la revelación cristiana, ¿no? Entonces, eso lo necesitamos nosotros como jóvenes, lo necesita la iglesia y lo necesita la sociedad entera aclarar esta situación, ¿no? De esta pelea pareciera constante de alma y cuerpo, ¿no? Aunque con ello, pues, a partir de la valoración de la palabra de Dios, ¿no? Como está en el Génesis detallado, esto, ¿no? Va a descubrir esto como una norma, ¿no? Pero no puede ser así porque nosotros, el ser humano, vamos a descubrirnos que sobre todo, Yahvé Dios formó al ser humano con polvo del suelo, del Adamá, ¿no? Y sopló este aliento de vida al ser humano, lo convirtió en ser vivo. Entonces, por eso somos vivos. Dios ha elegido aún también al inicio, ¿no? Un homínido para destacarlo como imagen de Dios, soplarle este aliento de vida y pasa a ser esta unidad de
alma y cuerpo, ¿no? Entonces, más adelante yo les explicaré más detenidamente esto para que se queden contentos. Pero el aliento de vida es lo que nos hace diferentes y peculiares en todo el cúmulo de criaturas de Dios, ¿no? Entonces, quien hace partícipe a Él es Dios, lo hace ser humano a imagen, ¿no? Y esta imagen no es un espejismo, no es un espejo, ¿no? A veces lo decimos, si te acercas a tu espejo, ahí ves a tu imagen, sino que es una cualidad inmanente del ser humano. Esta inspiración del aliento de vida da a entenderse a un acontecimiento fugaz, porque sin la intervención de Dios, el hombre no puede ser humano. ¿Sí? Y eso es lo que destaca la teología cristiana, la antropología cristiana. Es una continuación, es una creación continua, constante y permanente de esto. No es que Dios creó, pa, sopla y chao, ahí verás cómo sobrevives, sino es permanente la creación. Es por eso que no se contrapone al creacionismo ni tampoco se contrapone a la evolución, ¿no? Entonces, a partir de esta experiencia que tiene el ser humano de estar con Dios, de ser otorgado el nefes, el ruach, el basar y el lev, es lo que se considera al ser humano, ¿no? Es destacado de entre toda la creación. Y esta posibilidad de tener imagen de ser imágenes y semejanza de Dios le da al hombre pues una especie de privilegio, una fuerza vital de tener una libertad de ser muy personal y también de comunicarse, ¿no? Entonces, cuando pues después de soplarle este aliento de vida, el hombre lo primero que hace es un querer comunicarse. Y por eso Dios vio que el hombre no estaba contento porque perdía esa capacidad de comunicación y dijo, no es bueno que el hombre esté solo, ¿no? Y le genera también esta condición de comunicarse. Se comunica con Dios, se comunica con sus semejantes y también se comunica con toda la obra creada. ¿Sí? Entonces, por eso, ser imagen de Dios conlleva una responsabilidad y una condición de libertad. Mira que te hace un nuevo ser y también un ser sujeto individual, ¿no? Pero relacional. No es que estás ya creado y ahí queda todo, sino más bien te da una apertura a toda la creación. Fíjese, Adán le dio la creación que la gobierne y también ahora pues va a exclamar en Eva, esta sí es carne de mi carne y hueso de mis huesos para pues es precisamente esta comunicación. Entonces, el, el hombre no es lo mismo que una fruta, que un animal, sino pues tiene algo más sobresaliente de él. Es precisamente esta imagen y semejanza, ¿no? Que le da esta condición. Hemos dicho, ¿no? Le da Dios también de una isha para el ish, una varona para el varón, que es una buena tradición literal, ¿no? Entonces vamos a descubrir el valor y la dignidad que está en el ser humano, ¿ya? Entonces, si me van siguiendo, vamos a descubrir unos principios básicos que existen a partir del texto sagrado, ¿no? El primer principio que hay que el ser humano permanece siempre, ¿no? Obviamente es creado por Dios, pero es distinto a Dios, es distinto al mundo, es distinto a la eternidad y a esta temporalidad. Hay un creador y también hay una criatura. Entonces, en todos estos niveles va desplegando el hombre y vinculándose a Dios, ¿ya? Hay una segunda condición y distinción fundamental, ¿no? La libertad, donde
Dios le da, no voy tampoco a ampliar la libertad porque será un tema más adelante, sino que el hombre tiene plena conciencia de que es Él y que tiene libertad. Por eso se llama un ser creado y no es algo divino. El hombre se da cuenta que no es divino, ¿ya? Luego vendrán a futuro, pues con el pensamiento moderno, a crearlo, ahí dejará de ser el divino para ser el divo. Y viene pues toda la estafa moderna para el hombre y veremos más adelante todas las desgracias que ha generado al hombre, ¿no? Todo el proyecto del modernismo va a ser destruido a partir de esta concepción precisamente de eliminarnos esta imagen y semejanza de Dios, de creador y criatura, ¿no? Ahí está el pequeño detalle de todo lo que somos nosotros. Tercero, pues el hombre es llamado a la comunicación directa con Dios. Esa es la imagen, esa es una relación básica entre el mundo y Dios también, ¿no? Y cuarto, vamos a ver que el sujeto es el ser humano, ¿no? Es todo integral, a pesar que hemos dicho, ¿no? Que tiene todas estas unidades, pero en sí es una unidad, no hay una división. No podemos concebir nuevamente un dualismo, ¿no? A pesar que está muy difundido esto, no podemos concebirnos distintos o separados, sino pues el ser humano es creado por Dios en una integridad, por eso no lo podemos separar. Entonces, ¿para qué ha sido creado? Pues es el diálogo permanente, la subsistencia del ser va a ser permanente en Dios, no se puede interrumpir. Incluso después de la muerte va a seguir comunicándose con Dios. Y esto va a resplandecerse en la figura de Jesús de Nazaret, cuya humanidad en perfecta unión con la divinidad, no puede conocer la corrupción. Por eso él pues ha resucitado de entre los muertos y esa es la primicia de los que murieron también, como el primero de la serie de generaciones a seguir. Miren qué belleza vamos descubriendo cómo el ser humano vive. El ser humano no está hecho para la muerte. El ser humano resucita del sueño de la muerte y va más allá. Y esta antropología pues nace de la Sagrada Escritura y no es una pura teoría, sino más bien desde la experiencia. Por eso he partido desde la experiencia de la muerte, el hombre ha descubierto que tiene un alma, tiene algo grande dentro de sí. ¿Ya? Entonces, su valor no depende ya de la fe, en lo que cree, en lo que vive, sino pues en lo que es. ¿Ya? Esa es la belleza de la creación, ¿no? Y vamos también a decir entonces ahora, ¿qué es la persona? ¿Cómo la podemos definir a la persona? ¿Cuáles son los elementos o características que la hacen grande al ser humano? ¿Quién la define? ¿Cómo está constituida? ¿Ya? Entonces, a lo largo de la historia ha nacido este concepto de persona, de sujeto, ¿no? Del ser humano, ¿no? Hay pues obviamente una cultura pagana y muy marcada y también habrá pues la cultura cristiana, ¿no? Por eso el cristianismo va a destacar en su cuestión humana a partir de la revelación de Dios y eso es muy respetable, ¿no? Como una unidad irrepetible y con una igual dignidad, ¿sí? Entonces, lo que más ha destacado es en antropología es la cultura griega y romana, ¿no? Entonces el cristianismo también se ha servido de estas filosofías para ir destacando el lenguaje y también la definición de persona. Ahí vamos a encontrar, por ejemplo, autores como Aulo y Helio, que son romanos, y donde piensan ellos qué es la persona, qué es el ser humano. Y esto van a ellos a decir como una especie de obra teatral, ¿no? Donde hay una máscara, si te consigues una máscara,
y también hay una voz, ¿no? Dentro de esa máscara para que el personaje fluctúe, ¿no? Entonces, ellos entienden al ser humano, a esta persona, como esta voz, ¿no? Para darle vida a esta máscara que es quieta, ¿no? Entonces la persona va a ser acogido de estos griegos y romanos, donde va a ponerlo como una máscara a la persona, ¿no? El rostro y la máscara. Son dos cosas, miren cómo el dualismo vuelve a estar presente. Ya más adelante, por ejemplo, en un filósofo romano que se llama Boecio, va a decir, la persona es un ser individual con unas características que los distinguen de todos los seres vivientes. Es su naturaleza racional, ¿no? Ahí el primero que va a destacar. Miren que los anteriores decían, sí, es una voz, tiene movimiento, tiene algo de persona, ¿no? Pero este Boecio va a decir, ya es racional, ¿no? Individual de naturaleza racional. Ya Santo Tomás de Aquino, que es uno de los doctores de la iglesia, un santo, ¿no? Va a coger lo mismo de Boecio, pero lo va a desarrollar más profundamente. Él va a decir, la persona es una sustancia individual, muy bien, sí, pero también de naturaleza racional. Entonces, ¿esto qué significa? Para eso algunos no, si no dominamos todavía esta terminología de sustancia, de individual, de naturaleza, y bueno, racional nos damos cuenta lo que es, pero es lo que le hace al ser humano, ¿no? Lo que está más ontológicamente definido, ¿no? No es lo que nos vemos físicamente, sino es lo que es más adentro, ¿no? Más sustancial por eso. Y esta sustancialidad va a proveer este ser que es propio, que es singular y que es distinto a los demás. Por eso el ser humano es único e irrepetible, ¿no? Por más gemelitos, por más que vivamos en la misma casa, todos somos únicos e irrepetibles, pero también con una capacidad de relación singular que se comunica a los demás, ¿no? Eso ya lo vimos en la cuestión de la comunicación. Va a venir luego en la época moderna también otro filósofo que se llama Kant y él va a decir, no, la persona es una autoconciencia, ¿no? Si se percibe así, es un intersujeto que es como se vaya desarrollando, se vaya conociendo, eso es, ¿no? Entonces no puede ser al mismo un sujeto y tampoco un objeto de conocimiento, sino él está ahí adentro y el hombre, la persona se conoce. Por eso es autoconciencia, ¿no? Es un poco más ideal él. Pero ahora yo quiero proponerles algo más destacable todavía, ¿no? Hemos dicho pues que el ser humano es una unidad, ¿no? Y yo voy a coger de un pensador que se llama Fernando Rielo, cómo él va a desarrollar esta cuestión de la estructura metafísica y ontológica del ser humano, ¿no? ¿Cómo será la creación del ser humano? ¿Cómo es que estamos constituidos nosotros? Obviamente ya hemos dicho, ¿no? La filosofía griega va a ser el primer respaldo, ¿no? Porque ya nos constituye en, en pequeñas, grandes ideas o grandiosas unidades, mejor dicho, ¿no? Entonces no es un ser solitario, es un ser en sí mismo, ¿no? Individual. Eh, También va a decir esto, ¿de dónde nace? De ahí un ser superior que tiene este ser superior una relación, ¿no? Esa es la imagen y semejanza, vuelve a salir. Por lo menos tiene que haber dos seres en relación. No puede existir un solo ser y de ahí que exista, sino el ser humano tiene que tener otro ser en relación para existir, para ser. Entonces, esa es la persona, ¿ya? Entonces, hay un principio de identidad, ¿no? Donde podemos concebir este ser individual como aislado de sí mismo,
como una persona aislada sin relaciones. Pero hay un principio más destacado que es el principio de relación. Ahí sí hay una relación en toda la persona, ¿no? Y por eso hay una relación ser divino y ser creado, ¿ya? Entonces ahí es donde va a funcionar mejor esta cuestión metafísica, la estructura metafísica del ser humano, ¿sí? Entonces, hay unas categorías, ¿no? Obviamente Dios, siendo Dios, inmanente, inmutable, omnipresente, omnisapiente, va a desarrollar otro ser donde este ser va a ser también relacional, ¿no? Y por la revelación de Cristo vamos a descubrir pues que este ser superior no es otro ser tampoco individual, sino va a nacer tres personas, ¿no? Hemos visto la anterior clase, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, cómo es el origen, el centro y la consecuencia de esta fecundidad que se provoca con el ser humano, ¿ya? Entonces, esta comunidad se da y por eso es que hay un modelo, ¿no? Ya no ético, donde va a comprenderse la persona, ya no es un ser solitario, sino es un ser en relación, y eso es lo que vamos a descubrir hoy, ¿no? Entonces, no es solo solitario metafísicamente y no es solitario creaturalmente, sino va a entrar en una dimensión eh, dada por Dios, ¿no? De eso que está viviendo lo que se llama la inmanencia trinitaria, va a ser dada, comunicada y va a haber una compenetración en esta persona, ¿no? Entonces ahí surge el ser humano como una actuación de Dios, por eso somos creados a imagen y semejanza. Estas personas divinas son capaces de crear hacia afuera. Lo que tienen adentro lo dan para afuera estos seres y nosotros pues nos constituimos en seres creados. Ojalá no les esté haciendo bolas, ¿no? Algunos. Entonces la persona humana es definida y constituida pues por esa presencia divina en el ser humano creado. Entonces esta presencia divina, lo que constituye en los seres humanos, nos hace personas. ¿Ya? Entonces, lo que constituye a la persona también es su relación con otra. Mire, presencia divina, creados y en relación, ¿ya? Entonces, en este momento, por lo tanto, vamos a descubrir que no somos pues solo una condición bipartita, ¿no? O dualista, cuerpo y alma, sino pues vamos a dar un paso más significante y lo que nos narra, por ejemplo, en la primera de Tesalonicenses 5:23, dice, el Dios de la paz los santifique completamente, los conserve íntegros en espíritu, alma y cuerpo, e irreprochables para cuando venga nuestro Señor Jesucristo. Miren cómo San Pablo en este momento saca algo especial, espíritu, alma y cuerpo. Entonces, ¿qué significa esto? Nosotros, cuando somos creados por Dios, Dios deposita una presencia constitutiva de Él en nosotros, sus seres creados. Y por eso yo, ser creado, ser humano, complejo, tengo y poseo y estoy constituido de un alma, de un cuerpo y de un espíritu. Esto significa que somos espíritus psicosomáticos, ¿no? Dios, atención aquí, infunde el espíritu en el elemento psicomatizado de cada ser humano en el momento mismo de su concepción, con un acto creador e individual. A cada uno nos crea individualmente. Y eso va a ser constante. Por eso les decía yo antes que esto no se contrapone al creacionismo y tampoco al evolucionismo, ¿no?
es perfectamente posible que este elemento psicosomatizado, el ser humano, sea fruto de la evolución, ¿no? Entonces, solamente que en un cierto momento del proceso evolutivo, Dios infundió el espíritu y su presencia constitutiva a un homínido y lo va a convertir en el primer ser humano, ¿ya? Y nosotros, pues, a partir de toda esta genética, vamos, en el momento de la concepción también somos creados individualmente por Dios y donde Dios deposita esta presencia constitutiva de Él. Lo que está dentro de Dios en estas tres personas divinas es dado al hombre. Esa es la presencia constitutiva, ¿no? Entonces el óvulo y el espermatozoide se fecunda y entonces nace pues un nuevo ser humano por intervención divina, ¿no? Recuerden, si no existe la imagen y la intervención divina, no hay el ser humano, ¿no? Solo si Dios nos dejase de pensar un segundito, desapareceríamos. Y no es porque así lo dice la Biblia, sino porque hemos estado dando bases también un poquito filosóficas para que nosotros entendamos lo que es el ser humano y el ser persona, ¿no? Entonces, el acto creador es la creación de las cosas y es una generación de vida y es el espíritu que se va a infundir. Y es un acto concreativo donde la presencia de Dios es permanente, es creadora constantemente. Y por eso nosotros somos transformables, ¿no? Y nosotros somos cada vez creados por Dios. Y esa es la belleza de la vida, ¿no? Entonces, hay esto es estatuto ontológica donde nos va a diferenciar incluso de los otros seres creados, ¿ya? Entonces, en todas las cosas creadas, en todas las cosas creadas, hay una presencia de Dios, sí, pero esa es reverberativa, ¿no? Y en los seres personales vivos, en nosotros, los seres humanos, hay una presencia transreverberante, más grande, constitutiva, ¿no? Entonces, por lo tanto, somos capaces de llamarnos esto lo que hemos escuchado de San Pablo, ¿no? Espíritus psicosomáticos. ¿Y qué es la belleza del hombre, lo especial que vamos a descubrir hoy, o quizá ya lo sabíamos, pero que tomemos conciencia de esto, que el hombre es una unidad entre lo físico, estamos aquí, nos tocamos, nosotros, nuestro cuerpo es físico, psíquico, toda nuestra mente y libertad y conciencia, y espiritual, lo dado por Dios que nos da ese aliento de vida para que nosotros tengamos vida y existamos, nos movemos y seamos, ¿no? Y eso es lo que nos caracteriza esencialmente de toda la obra creada, ¿no? Porque todas tienen alma, tienen, por ejemplo, si vemos un perrito, pues él se mueve, tiene un alma animal, eh, pero nosotros, ¿qué nos diferencia de ese perrito? ¿No? Es nuestro espíritu. Es precisamente este espíritu creado directamente por Dios y singularmente por Dios, aquello que nos abre a nosotros a ser libres, a ser personas, a ser relacionales y a tener comunicación y entrar un diálogo con Él y con la demás obra creada. Entonces el espíritu es la sede de la personalidad. El hombre es persona porque posee este espíritu inhabitado por la divina presencia, ¿ya? Entonces eso es lo que es imagen y semejanza de Dios. Eso es bellísimo, ¿no? Entonces, la presencia de Dios es constante en nosotros. Por eso, San Pablo mismo dice, nosotros somos templos del Espíritu Santo, ¿no? Y donde está el Espíritu está el Hijo y está también el Padre. A diferencia de los demás seres vivientes, como los hemos dicho, ¿no? Entonces, miren cómo hemos descubierto juntos esta belleza, ¿no? Yo les comparto, ¿no? No es que yo sea la ciencia infusa, sino también he investigado, hemos recibido clases antes de esto, y eso hace que el espíritu sea la sede de la personalidad. Y a nivel espiritual, psíquico y físico, la presencia divina es intrínseca, está dentro de nosotros. Y eso es lo que define al ser humano. Eso define
al verdadero diálogo con Dios y a la verdadera unidad a nivel físico, psíquico y espiritual. Es por eso que no hay un dualismo, no hay incluso este tripartitos, ¿no? No es que somos, sino somos unidad. El título de la clase era Unidad Ontológica del Ser Humano. Ya esa es la estructura. Por lo tanto, nuestro sujeto absoluto es Dios, nuestro espíritu humano tiene también un cuerpo, ¿no? Que tiene una facultad intelectiva, tiene una facultad unitiva, que es la libertad, y también tiene una facultad volutiva, ¿no? De donde nosotros vamos siendo capaces de todo, ¿no? De conocer, de amar, de movernos, de querer, de ver las cosas buenas, de ver las cosas malas, ¿ya? Entonces, ahí es donde nosotros vamos descubriendo esta belleza que es el ser humano, ¿no? Entonces, les hago un breve recuento, ¿no? Somos Nefe, Ruach, Basar, Lev, es una grandiosa unidad global en el ser humano, y también somos espíritus psicosomáticos, ¿no? El espíritu dado, infundido a este polvo que ha hecho Dios en nosotros, y de ahí somos imagen y semejanza de Dios, es la unidad ontológica nuestra. Muy bien, yo creo que he hablado mucho esta noche. Si alguien tiene una pregunta, eso es lo que nos hace en un estado genético dietático, ¿no? Perdón por utilizar palabras medias raras. En el camino las iremos descubriendo, si no, pues las googlean y ya está. Más fácil. ¿Alguien tiene alguna pregunta, tal vez? ¿Algún comentario, alguna aportación? ¿Se confundió, vino confundido y aquí lo confundimos más? Eh, ¿O están conscientes de que somos nosotros esta unidad de espíritus psicosomatizados? ¿Qué les parece?